Dios les bendiga, llevándoles este mensaje precioso que en todo momento Dios nos da. Prepárate a escuchar radio, internet, video internet de la Congregación Cristiana Viento Recio, hablándole su pastora Connie Blanco. Prepárate a recibir esta palabra poderosa para que en el momento recibas inmediatamente la sanidad, la liberación y la bendición que el Padre Celestial te quiere dar. Si estás poniendo estos ojos y esos oídos, ese corazón, en esta palabra viva, te garantizo en fe en Jesucristo que vas a recibir lo que tú estás pidiendo y lo que estás necesitando. En este momento Dios te lo va a dar si tú le crees. Vamos a estar leyendo en el Salmo 119, versículo 105. Ese salmo maravilloso, que es el salmo más largo de los 150 salmos, más extenso, pero es maravilloso. Tiene una enseñanza poderosa para cada día, en cada momento, recibir de Dios lo que necesitamos, porque en todo momento necesitamos cosas maravillosas, ¿no es cierto? Tú recibes, tú necesitas y recibes y crees, porque a veces se demoran de recibir las cosas, es por dudar, por no creer en lo que Dios nos habla en su palabra. La palabra es el fundamento más hermoso que Dios nos haya podido dar a los hombres. Pero si esa palabra la cimentamos con fe en nuestro corazón, de creerle a Dios y ponerla por práctica y por obra en todo momento, en todo diario vivir de nuestra vida. Y dice en el Salmo 119, versículo, Dios me ha dado un versículo que es el versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Cuando nosotros tenemos esa palabra viva de Dios y cada día la accionamos creyéndole, poniéndola en acción y creyéndole a Dios, vamos a hacer luz a donde vayamos. Vamos a hacer luz en medio de esas tinieblas, de todo lo que está moviéndose, de potestades, de tinieblas en la tierra. Y esta palabra tenemos que cimentarla en fe, alimentarla todo el tiempo, no jugar con ella, ni ponerla como religión, sino como fundamento de fe, de que Dios nos habla, nos promete grandes cosas y Él no las va a entregar. Eso es lo que tenemos que creer. Cuando nosotros dice lámpara, esa lámpara somos nosotros, que nunca esa lámpara se puede apagar. ¿Y cuál es esa lámpara que en nosotros? Es ese avivamiento, de ese accionar, de ese trabajar en todo momento, en oración, en predicar la palabra, en hablar con Dios, en llevarla a las tinieblas donde hay enfermedades, para que Dios inmediatamente queme esa enfermedad y allí todo sea sanado. Lámpara es a mis pies. Cuando nosotros alimentamos la palabra en oración, en una acción poderosa de creerle, en un avivamiento de unción, a donde tú estés, a donde tú vayas, vas a quemar toda tiniebla. Dice en la palabra que a Jesús nunca se le apagó el pábilo. ¿Y qué es el pábilo? Que esa llama siempre debe de estar encendida en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas partes. Tenemos que llevar esa llama encendida del fuego del Espíritu Santo, en fe en Jesucristo, en esta palabra que nos está dando en este salmo. Pero ¿cómo se apaga esta lámpara? Esta lámpara se apaga al fin que cada día caminemos, nos desviemos allí y caminemos en el mundo, en los afanes del mundo. Esa lámpara, esa llama de creer en la palabra de Dios, de creer que esa palabra tiene poder para libertar, para sanar, para destruir el mismo infierno, se va apagando.
se va enfriando hasta que llega un momento que se apaga esa lámpara de esta palabra viva en tu vida. Y donde tú entras ya no eres luz, ya no es una llama encendida de fuego de unción de poder, sino ya es nada, ya está todo apagado. Y entonces allí si hay tinieblas, ¿cómo podemos apagar esas tinieblas? ¿Cómo podemos quemarlas y hacerlas allí en una conversión de luz, de sanidad, de libertad, de liberación, de perdón? No podemos. Por eso el Señor te dice en este momento que tenemos que esforzarnos cada día, levantarnos y esforzarnos a tener esa llama encendida en nuestro corazón, esa llama del fuego, de la fe, de creerle a esta palabra. A medida que nosotros creemos en la palabra de Dios, no es que la vayamos a creer un día y después los otros días allí no la creamos ni la leemos ni la ponemos por obra, por práctica, en una acción, en oración, en hablar de ella a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola y está escrita en el fundamento de la Biblia, de la verdad del Señor Jesucristo. Él dice, en su palabra conoceréis, y Dios nos lo dice en todo momento en su palabra y nos lo repite a través de evangelistas, de pastores, de todo mundo que conocen la verdad de Jesucristo. Nos lo repite, que la verdad de Jesucristo es la palabra de Dios. Esa es la que nos liberta de toda tiniebla. Esa es la que un día me libertó a mí del pecado, de la muerte, de la tragedia en que estaba viviendo, y me llevó a los lugares de la luz del Espíritu Santo. Pero tenemos que encenderla. Pongamos un ejemplo. Si tú tienes allí un candelabro y le pones una vela y no la enciendes, o si la enciendes, eso se acaba, eso se termina, esa vela dora, y la lámpara tienes que ponerle aceite, gas, lo que venga para que esté la llama encendida. Eso es un objeto material. Pero lo espiritual no. Lo espiritual es que cuando tú conoces la palabra, inmediatamente tú tienes que cada día alimentarte en ella, poner una acción dando la palabra, alimentándote en oración, en ayuno, en vigilia. ¿Por qué Dios nos habla ahora en estos momentos? Porque vemos todo el tiempo que mucho pueblo conoce la palabra, pero allí se duerme más para que esa lámpara de tu vida, de esa unción de la oración, se apague. Y allí cuando tú entras a un lugar, no haces nada, las tinieblas siguen, las tinieblas no se queman. Porque en las tinieblas, el pecado en una nación, en un hogar, en una familia, se quema. Es con la acción de la palabra, de creer, de accionarla en oración, de ponerla por obra en todo momento. Es en todo momento. No permitas que la lámpara que un día Jesucristo nos ha encendido en nuestro corazón por haber creído en su nombre y haberlo recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, por el enemigo de las tinieblas, de la contaminación del mundo, la vaya a apagar. Porque si se apaga, allí donde tú entres vas a ser tiniebla también, en el lugar donde hay tiniebla, porque no está encendida. La palabra hay que encenderla en nuestro corazón con un fuego de amor, con un fuego de accionar, fuego de levantarse cada día a ponerla por obra, no a leerla y a orar. No, es que si tú la lees y oras y ayunas, tienes que ponerla por obra. ¿Cómo ponerla por obra? Yendo a los lugares donde hay tiniebla para que se quemen las tinieblas. Eso es lo que el Señor nos enseña su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En todo donde tú vayas, si tú estás encendido con ese fuego de la fe puesta en la palabra de Dios, fundamentada en el Señor Jesucristo, en el que un día a través de su palabra te hizo libre de las tinieblas, tienes que
quemar las tinieblas a donde vaya. Al todo caminar. Si tú vas a un lugar, si tú vas a un hospital y hay tinieblas de enfermedad, allí, si tú estás encendido, si tú estás en el fuego de la fe, encendido creyendo esta palabra, poniéndola por acción, que esté todo el tiempo allí levantada, ardiendo el fuego de la unción del Espíritu Santo, te dice el Señor, vas a quemar, vamos a quemar todas las enfermedades que haya de muerte allí en ese hospital. ¿Tú lo crees? Dígame. Porque si lo estás creyendo, inmediatamente, a donde tú vayas, a donde tú entres, si tú entras a una ciudad donde hay tinieblas de pecado, y estás encendido en esa fe, en ese amor, en esa santidad, por la palabra de Dios, inmediatamente esa palabra va a quemar allí el pecado, va a quemar toda tiniebla que haya en esa nación, que haya en esa ciudad, aún en tu hogar. Cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos que estar alimentándola todo el día, todo el tiempo, en todo momento, en la noche, en el día, en el caminar, en todo, alimentarla. ¿Para qué? Para que seamos lámpara, para que estemos encendidos y donde entremos, en el camino donde vayamos, esa unción de ese fuego, de esa llama encendida en la palabra de Dios en nuestro corazón, queme las tinieblas. Porque si no, no sirve para nada. Porque esto no es de sacar oraciones por oraciones. La religión saca oraciones y haga esta oración. Eso no quema nada. Eso sigue la misma tiniebla allí. Pero cuando nosotros nos encendemos en la presencia de Dios, creyéndole a Dios en su palabra, vamos a estar en fuego encendido, quemando toda tiniebla a donde tú vayas. Mira, te dice el Señor y te profetiza el Señor que cuando nosotros ponemos un accionar de fe, un accionar de oración, de verdad, de santidad en nuestro corazón, en la palabra viva, a donde tú vayas, no más es en el sector que tú estés viviendo, y si hay tinieblas, inmediatamente, con solamente tú entrar sin hablar, se queman las tinieblas. ¿Tú lo crees? De esta palabra tengo testimonios, muchísimos testimonios. Nosotros llegamos a vivir a un lugar alrededor de parques, eran unos parques, vivimos, y cuando llegamos en todos los parques, 4 parques que hay, tinieblas por todos lados, droga, muchachos que no lo dejaban dormir a uno. Impresionante. Pero allí un día que nosotros llegamos a este lugar a vivir, inmediatamente fuimos a visitar esos parques alrededor y se quemaron todas las tinieblas. La gloria sea para Dios, la gloria sea para el Señor. El Señor te está testificando para que tú hagas lo mismo en el caminar donde vayas. Allí, si estás encendido, si esta palabra es lámpara a tus pies, en tu camino vas a quemar todas las tinieblas que encuentres. Y hoy, ese lugar donde estamos viviendo, alrededor, esos parques, se ve la gloria. Solamente se sienten, son los pájaros cantarle a Dios. Oh, qué maravilloso. Recibe al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Dile: Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Y ahora te dice el Señor: perdóname mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Y te dice el Señor: camina, levántate, que yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Alimenta tu vida en la unción, en la oración, en la santidad. Y a donde tú vayas, a donde tú entres, a la ciudad, el trabajo, y haya tinieblas, tú las vas a quemar por la palabra de Dios. Visítanos, llámanos. Dios te bendiga.